Soy bíblica. Bella bíblica. Ese video debe quedar guardado para la historia. Bienvenido a tu canal bíblico. Dios le bendiga, mis hermanos. Un placer tenerles una vez más por aquí. Anteriormente tratamos un tema sobre la definición de la salvación, o sea, refinando el concepto de la salvación. Lo que buscamos a través de este tema es profundizar en este concepto, porque hoy día, siendo una doctrina tan importante, en las iglesias se malinterpretan donde tú encuentras la palabra salvación, vida eterna, justificación. Hay una confusión en el pueblo de Dios, y por eso, aunque ya tratamos un tema en nuestro canal, queremos darle la continuidad haciendo preguntas para poder llegar a la definición más clara del concepto y para poder ver las implicaciones del mismo concepto. Y como siempre, vamos a traer a nuestro hermano Marino Martínez, que siempre está dispuesto para conversar sobre estos temas, sobre la salvación. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, le invitamos a que lo pueda hacer, a que puedas darle seguimiento a nuestro contenido, Palabras de Vida, que también colocamos todos los viernes desde las 7 de la mañana con mi hermano Marino Martínez, expresando en breves cápsulas de 4 o 5 minutos la palabra del Señor para llamarnos a la reflexión, y también donde tiene un contenido altamente edificante y basado en la palabra de Dios. Pues nada, le doy la bienvenida a mi hermano Marino Martínez. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias, Manuel, y gracias por invitarme a tu canal para poder compartir con los hermanos algunas verdades bíblicas. Gracias, mi hermano. Un placer para nosotros recibirle acá en tu canal bíblico. Aquí podemos aprender de la palabra del Señor, y de hecho he aprendido bastante con usted, y sobre este tema me ha edificado muchísimo. Poder hilar fino en el concepto de la salvación. Eso es lo que queremos hacer en este momento. Para nosotros entender cómo lo vamos a dividir el tema, lo dividimos en dos partes. La primera sesión estaremos viendo la definición del concepto de salvación, y en la segunda sesión estaremos viendo las implicaciones que tiene el concepto de salvación, o sea, las implicaciones relacionándolo con otros temas, la salvación. Y podríamos iniciar con la primera pregunta, mi hermano Marino. Realmente, ¿qué es la salvación? Cuando hablamos de la salvación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, salvación significa es librarnos de algo. Obviamente, cuando decimos salvación en la Biblia, se hace referencia, puede hacer referencia a librarnos del fuego eterno, o librarnos de la pena del pecado, de librarnos del poder del pecado, de librarnos de la presencia del pecado. Eso es salvación. Me está librando, pero también salvación significa que me pueda librar de otras cosas. O sea, cuando Pedro, por ejemplo, se estaba ahogando, Pedro dijo: Señor, sálvame. Él no le estaba diciendo dame vida eterna, sino líbrame de morir ahogado. Así que en la Biblia, salvación siempre significa librarme del fuego eterno, del castigo del pecado, pero también librarme de una situación temporal. Y cuando hablamos de librarme del fuego eterno, estamos hablando de lo mismo que vida eterna. O sea, de vida eterna. Exactamente. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarle también qué es vida eterna. Vida eterna es vivir indefinidamente o de manera interminable con Cristo. Estar con Cristo, vivir con Cristo en una manera interminable, indefinida. Entonces, evidentemente, cuando estamos hablando de salvación, nos referimos a liberación, pero no siempre esta palabra liberación quiere decir vida eterna. No,
No, salvación no significa siempre vida eterna. Por ejemplo, en Romanos, que se usa mucho la palabra salvación, nunca significa vida eterna. A veces, personas que no se dan cuenta, no lo han entendido, llegan a la conclusión errónea de pensar que salvación siempre dice lo mismo. Por ejemplo, en Romanos 10, cuando dice que si creyera en tu corazón que Jesús es el Señor y confesare con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces concluyen que la fe no es suficiente. He visto autores, famosos autores, diciendo esto, que la fe no es suficiente para ser salvo, sino que tú tienes que decirlo con tu boca, que tú tienes que confesarlo. Y en ninguna parte la Biblia dice que la confesión es un requisito para ser salvo. Él no está diciendo que tiene que hacerlo cuando dice será salvo si confiesa, sino será liberado. Él está hablando de Israel. Ese capítulo 10, el 9, 10 y 11, está hablando sobre Israel, los 3 capítulos. Y él está diciendo que para Israel ser librado de la ira de Dios, tiene que aceptar a Cristo como su Mesías y pedirle a Cristo que lo libre de la ira. Entonces, le está diciendo a Israel, Israel tiene que aceptar a Cristo como el Mesías y pedirle a Cristo que le libre. Entonces, eso es lo que significa. Pero se está diciendo erróneamente, confundiendo a la población, diciendo no es suficiente con creer, hay que decirlo con la boca, y eso no es la enseñanza de esa parte. Claro, y asimismo también, obviamente lo que está diciendo es que no donde no siempre encontremos la palabra salvación, que se está refiriendo a vida eterna, no. Porque hay textos, como usted mencionó, cuando Pedro dijo, sálvame, no estaba diciendo, dame vida eterna, sí, sino que estaba refiriendo, ayúdame, libérame de esto que me estoy hundiendo. Sí. Hay un texto en Timoteo, 1 Timoteo 2:15, donde dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Entonces, pudiéramos decir que por dar a luz, entonces se salvará para vida eterna, y obviamente no sería el concepto. Eso no se salva porque una mujer tenga hijos, sino las estériles no tendrían ninguna oportunidad de salvación. El librarse será librada, o en el Salmo 71:3, que dice que Dios, tú has dado mandamiento para salvarme. No nos salvamos por guardar los mandamientos, o sea, me ha dado mandamiento para librarme. Cuando Dios me dice no mate, me está librando de un problema. Si yo mato, yo voy a tener problemas serios, graves en mi vida. Entonces, Él ha dado esos mandamientos para librarme de esas consecuencias negativas, graves, pero no para darme vida eterna. Nadie se salva por guardar los 10 mandamientos. Correcto. Yo creo que hay una médula aquí, un punto central donde se tiende a confundir el término de la ira, porque puede ser que Dios me libra de la ira presente, o puede ser que Dios me libra de la ira futura. Entonces, si yo no entiendo esta parte, cuando yo vea salvación, puedo tener la confusión. Como el salmo que usted acaba de citar, obviamente, guardar los mandamientos no me libra de la ira futura, que es la ira que presenta Apocalipsis, donde va a ser derramado, donde va a haber el juicio y todo eso. Obviamente no es a esa ira que se refiere, sino que es a la ira presente. Temporal. Exacto. Temporal, presente. Perfecto. Entonces, una preguntita más con relación a esta parte. ¿Cómo yo distingo entonces cuando yo veo el texto y veo la palabra salvación, para no confundirme de qué me está librando? ¿De la ira presente o de la ira futura? Sí, buena pregunta. Bueno, el contexto, ellos son principios de interpretación. El contexto determina el significado de la palabra. El contexto te dice en qué sentido se está usando la palabra. Cuando hablamos de palabras que tienen más de una definición, como carne, mundo, condenación, tienen diferentes significados. ¿Qué me dice qué uso se está usando? ¿Qué significado tiene? El contexto. Entonces, hablando específicamente de la palabra salvación, mi sugerencia es, cada vez que usted vea en la Biblia la palabra salvación, deténgase y pregunte, ¿de qué me salva? Eso te puede ayudar para tú darte cuenta con qué significado se está usando la palabra. ¿De qué me salva?
y no pensar que cada vez que se usa salvación está hablando de vida eterna. Santiago es otro que habla de salvación, menciona la palabra salvación, pero nunca se refiere a vida eterna. ¿Podrá esa fe salvarle? No está hablando de vida eterna. Cuando dice que en el capítulo 5 al final, que si tú ayudas a esa persona a volver al camino que se ha extraviado, librará de muerte un alma, o sea, salvará. O sea, esa salvar no es vida eterna, lo va a librar de la destrucción, va a destruir su vida. Si tú lo haces volver al camino, si tú lo haces volver de su error, y así, pero ¿qué te va a ayudar? El principio de interpretación dice que el contexto determina el sentido en que se está usando la palabra. Bien, entonces, una preguntita más. ¿Cómo entonces se salva la gente de la ira futura? ¿Y cómo se salva de la ira presente? Ok. De la ira futura es por fe. Hablamos ya vida eterna para aplatanar. Solamente se salva por fe. Se salva por creer. O sea, se tiene la vida eterna por creer en la promesa de Cristo. Creer en su promesa, lo que ha prometido, de darle vida eterna a todos los que creen en Él, a todos los que confíen en Él. Ahí tengo vida eterna, entonces eso me va a librar de la ira futura, como dice la Biblia. No somos hijos de ira, no estamos puestos para ira. Pero hay una ira presente, una ira temporal que puede caer sobre un cristiano y sobre los que no son cristianos. O sea, la ira de Dios. Cuando la palabra habla de la palabra ira, por ejemplo en Romanos 1:18, ¿no? Esa ira es simplemente lo que habla del desagrado de Dios, del disgusto de Dios, de las consecuencias de yo haber pecado. De todo haber pecado. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo lo que detienen con injusticia la verdad. 1:18, pero esa ira no significa que Dios como está enojado contigo, sino está disgustado, o sea, se siente decepcionado conmigo cuando estoy pecando. Pero obviamente el pecado tiene consecuencias. Entonces, ¿cómo yo me libro de la consecuencia?